A ver, hoy día vamos a hacer una clase corta. Estamos atendiendo, en este momento están los señores evaluadores del proceso de acreditación internacional de la carrera. Hoy día, ya la visita comenzó el día de ayer, conociendo las instalaciones, los laboratorios, las aulas, las oficinas, y hoy día van a comenzar a hacer una revisión de todo lo que es la parte académica. En algún rato van a entrevistarse no solo con profesores, sino con estudiantes, con empleados. Entonces, estamos involucrados en eso porque este es uno de los cursos que se escogió como piloto para medir resultados de habilidades que se espera que estén desarrollando ustedes, ¿ya? Entonces, eso lo hemos venido recalcando en el transcurso de todo el curso, ¿no? Entonces, es importante. Ahora, esta es una que se llama mock visit. Esta es algo que se hace previo al proceso mismo de acreditación, ¿no? Mock visit quiere decir una visita como de simulacro. O sea, ellos vienen a hacer lo que harían los evaluadores ya definitivos. Entonces ellos nos van a decir qué cosas tenemos que corregir, si es que es el caso, para estar listos para la visita ya de los evaluadores de ABET. Esto es una organización que acredita programas de ingeniería, de ciencias aplicadas, de tecnología y computación, el ABET. Hay otros organismos que acreditan a las instituciones, ¿no? Internacionalmente. Bueno, mire, vamos a completar un poco con un par de aplicaciones el uso del aire atmosférico. Un proceso importante es este de enfriamiento, y fíjese que se hace énfasis en la dehumidificación. Dehumidificación quiere decir secado, ¿no? O sea, disminuir la cantidad de H2O que se encuentra en esta mezcla, en este aire atmosférico normal. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo desarrollado para revisar que dice lo siguiente. A ver, necesitan, no sé si trajeron las hojitas que leí la vez pasada de las cartas ciclométricas, especialmente la de Train. Porque en esa tabla hay un factor que no aparece en las otras, ¿no? Que es la razón de calor sensible. O sea, de toda esa energía que hay que remover como calor, cuánto es total y cuánto ese total es sensible. Acuérdense que del calor total, cuando se está haciendo este proceso de enfriamiento o calentamiento de aire, hay una parte que es sensible y otra parte que es latente, ¿ya? Entonces, el asunto cuando es calor latente es que no se manifiesta un cambio de temperatura, pero en cambio hay que remover esa energía, ¿ya? Si no consideramos esa energía que hay que remover y solamente pensamos en el calor sensible, los sistemas que vamos a dimensionar van a salir subdimensionados, no tienen suficiente capacidad. Porque si bien la temperatura no se altera cuando está cambiando de fase el H2O, ¿no es cierto? La energía se está transfiriendo, ¿ya? Entonces, acuérdese que el vapor de H2O en el aire está como vapor supercalentado. Entonces, cuando se remueve la energía, se enfría, se satura y se comienza a condensar. Entonces, esto de aquí es sensible, pues de acá es latente, pero todo eso es energía que hay que tomarla en consideración. Entonces, cuando veíamos el calentamiento, identificamos al proceso, cuando se calienta el aire, como que es a humedad absoluta constante, o sea, la cantidad de H2O permanece constante. Vimos aquí que lo que hacemos es que la calentamos más, o sea, si ya está supercalentado el vapor, se va a supercalentar más. Pero esa masa no se altera, ¿no? Y acuérdense que por cada libra
de aire seco, hay esta cantidad de masa de H2O, ¿no? Y entonces en el caso de calentamiento, todo esto se va a calentar, va subiendo la temperatura. En cambio, en el enfriamiento, esto se va a enfriar, pero después se va a condensar. Puede ser que no llegue a condensarse si es que la cantidad de energía que se quita simplemente cubre el calor sensible, ¿cierto? Pero generalmente a las temperaturas que está el aire atmosférico para cuando se aplica acondicionamiento de aire, llega a valores más abajo de los puntos o llegan a los puntos de rocío, ¿no? Entonces va a haber una condensación, Entonces, eso queremos determinar aquí. Entonces, pongamos, se tiene aire atmosférico normal a 82 grados de bulbo seco y con una humedad relativa del 50%, el cual va a ser enfriado hasta la temperatura de bulbo seco 53 grados y de bulbo húmedo de 52 grados. Punto. Determinar dos puntos aparte. A, el total de energía removida como calor en BTUs por libra de gas seco. Punto y coma. B, el total de humedad removida en libras de H2O por libras de gas seco. Punto y coma, aparte. C, la relación de calor sensible. ¿Ya? En porcentaje, en por ciento, punto. Ahí en el diagrama van a ver sensible heat ratio, así está, ¿eh? Relación o razón de calor sensible, ¿no? Muy bien. A ver, primero, diagrama de energía. Vamos a ver un diagrama aquí.
Fíjense, ahí hemos ubicado el punto 1, el punto 2, y les he marcado el punto, aquí coincide con esta humedad relativa, una referencia que pone el diagrama a 50% de humedad relativa y 70 grados pone este punto que lo vamos a utilizar en la determinación de uno de esos valores. Entonces es importante, por eso le digo que ese diagrama para el día del examen tienen que usarlo con una reglita, un lápiz con la mina bien afilada, para que los trazos no salgan muy gruesos, ¿ya? Entonces vamos a leer aquí los valores que necesitamos. A ver, necesitamos, por ejemplo, para el calor, necesitamos las entalpías. A ver, en el punto 1, a ver, ustedes traten de... Es la referencia que vamos a utilizar para determinar uno de los valores que nos están pidiendo. Ya. A ver, tratemos de leer este valor. Fíjense, una vez que ubicamos los puntos, la entalpía en ese estado 1, las humedades específicas en el punto 1, traten de encontrar ustedes, ¿eh? ...81.7 da en 1 y en 2... Acuérdense que en el diagrama está en granos, ¿ya? Que le está pidiendo en libras. Y acuérdense que una libra es igual a 7.000 granos. O sea, ahí aparece como grains. Entonces, con una reglita, una vez que estén bien ubicados los puntos, con una reglita marcamos el proceso que va desde aquí hasta acá. Así va el proceso. Debe hacerle bien para que se vea. No. Ahí estamos. Entonces, fíjense que en este proceso de enfriamiento, por la ubicación que tienen los puntos, o sea, especialmente el punto del estado final con respecto al inicial, ¿verdad? Que lo ubicamos con las dos temperaturas, con la de bulbo seco y bulbo húmedo, ¿ya? Con respecto a la ubicación del punto 1, vemos que esto se está desplazando hacia abajo. Entonces eso nos hace pensar que va a haber condensación, porque acuérdense que omega es la masa del H2O en el aire, ¿ya? Entonces va a haber una disminución y desde luego hay una disminución de la temperatura porque es un proceso de enfriamiento, ¿ya? ¿Cómo se lo está enfriando? Esto pasa por un ducto donde hay un serpentín, hay algún elemento intercambiador de calor por el que está fluyendo alguna sustancia que debe tener temperatura menor para que se añada la energía como calor a este fluido que está fluyendo dentro del serpentín y se rechace como calor y de tal manera que la temperatura baje de 82 a 53 grados. La temperatura ordinaria, la de bulbo seco. ¿Ya? Aquí le estamos representando de esta manera, como que aquí hay un recipiente donde estamos captando esa humedad que se está condensando, ¿no? Entonces, primera cosa, dice, determinar la cantidad de energía que se debe remover como calor para producir el enfriamiento. Entonces, esa energía
que debemos remover es la entalpía 2 menos la entalpía 1. Eso quiere decir 21.4 menos 32.48, que sería esa cantidad de BTU. Dice calcular, esto es A. B, la cantidad de humedad que se debe remover en este proceso de enfriamiento y secado o de humidificación. ¿Ya? Entonces ya tengo aquí ubicados los valores para el estado 1 y el estado 2. Entonces necesito delta omega, que será omega en 2 menos omega en 1, que sería igual a, vamos acá nomás, 56.2 menos 81.7. Estos son... Entonces se está removiendo 25.5 libras de vapor o de H2O por cada libra de gas seco, ¿no? Son granos y le está pidiendo en libras, ¿no? Entonces esto todavía no está. Entonces aquí va a salir, fíjense, es para ver más que nada por qué es que se usan estas unidades más pequeñas, ¿no? Tiene menos, sería 25.5 para 7000, ¿no? 164 por 10 a la menos 3. Fíjense, es una cantidad realmente puesta en libras, ahí nos damos cuenta de las cantidades, ¿no? En este caso. C. Para este tipo de aplicación o este tipo de problema, en el que hay que determinar la relación de calor sensible, ¿ya? El procedimiento que se sigue es el siguiente. Una vez que determinamos la línea que une los dos puntos, por este punto nosotros hacemos pasar una paralela. ¿Ya? Hacemos pasar una paralela a la línea que une los dos puntos. Esa paralela corta acá. Entonces, en este caso, esto va a cortar o sea, lo podemos cerrar en 64%, ¿no? O sea que de todo ese calor que se está transfiriendo, por cada libra de gas seco, el 64% es calor sensible. Ese también se puede hacer una cierta
aproximación. Si nosotros tomamos la variación de la temperatura del aire, el aire tiene este calor específico y se está enfriando desde 82 a 53. Entonces esto nos da $96. Ya. Entonces, la relación de calor sensible sería el calor sensible sobre el calor total. Sería 6.96 sobre 11.08. Entonces, da aproximadamente, ¿no? Porque estamos tomando en cuenta solamente al aire, ¿no? Como el calor sensible, y la cantidad de calor con el que se enfría el vapor no se la está incluyendo necesariamente. Entonces, ¿cuánto es? 0,62. ¿Cuánto? 0,62. 0,62. 8. No, 62, 8. 6, 2, 8. Ah, ya. 628. O sea, hay la diferencia podría ser el porcentaje de calor sensible que está asociado al vapor, al H2O. No, tomando solamente el aire. Aquí estoy solamente considerando que el aire. El aire siempre que le añado, le quita energía, se va a enfriar o a calentar inmediatamente, ¿no? Porque es calor sensible. O sea, ubicamos el punto 1, el punto 2, uno de los dos. Y entonces por este punto que está en el diagrama, en la carta, ahí a 50% y 78 grados, trazo una paralela hasta que me corte acá en la línea que tiene ahí a la derecha una vertical que dice relación de calor sensible. ¿Vamos? Entonces es importante ese diagrama de Train que tiene la columna de relación de calor sensible. Si no tuviera en el otro diagrama, entonces se puede proceder de esta manera y el error que podemos introducir, ven que está por 1%, o sea que vale el cálculo, ¿no? Para efectos de aplicación. A ver, vamos a ver esta aplicación de procesos con el aire atmosférico. Ya hemos visto algunos casos que son más o menos de uso frecuente. Sin embargo, hay otros procesos, les decía en la clase anterior, en donde entre el estado inicial y el estado final hay unos estados intermedios que es necesario determinarlos, ¿no? Y para eso es importante conocer bien la carta ciclométrica. Con la carta ciclométrica prácticamente podemos resolver todos esos problemas. Existe disponible software con el cual se puede resolver y poder visualizar en la carta ciclométrica cómo lucen esos procesos, ¿no? Hay procesos de enfriamiento sin condensación, hay enfriamientos con condensación y hay un enfriamiento
en el cual baja la temperatura del aire, pero en cambio va a ocurrir algo interesante con la cantidad de humedad, con la cantidad de vapor en ese aire. ¿Ya? Nosotros vimos el caso de un enfriamiento para secar el aire, o sea, para bajarle la humedad. ¿Ya? Entonces, eso significa que se baja la temperatura y el vapor del H2O puede llegar al punto de saturación y comenzarse a condensar. Entonces, de esa manera, la cantidad de masa de vapor, acuérdense que siempre por cada libra de gas seco, esta es la masa de, este aquí es el H2O. ¿No? Este es el gas seco. ¿Ya? Entonces, lo que va a estar en juego en estos procesos es la cantidad de H2O, de masa de H2O que está dado por la humedad específica, relación de humedad o humedad relativa. ¿Ya? Que hay que diferenciarla de la otra humedad, ¿cierto? La humedad relativa es la relación de presiones, esta es la humedad absoluta. Ya, la humedad relativa es una relación de presiones, acuérdense de eso. La presión que tiene el vapor en la mezcla, dividido para la presión que corresponde a la temperatura de la mezcla, la presión de saturación. Ya, y ese valor, que decíamos que es una propiedad en este caso del aire atmosférico, ya, nos determina la capacidad que tiene el aire para poder recibir más o menos humedad. ¿Ya? Y esa humedad es la que medimos con esto, con este omega minúscula. ¿Ya? Ahora vamos a ver este caso que es interesante porque se presenta en algunas aplicaciones de ingeniería, que es el enfriamiento evaporativo. A ver, aire atmosférico normal, con temperatura de bulbo seco de 90 grados F y de bulbo húmedo de 65 grados F. Entra a un acondicionador, pongámosle de lluvia, esto le dicen spray, no es un chorro, sino que hay unas boquillas que hacen que la masa se fraccione y entonces se produzca un chorro fraccionado en gotas, ¿no? Con una velocidad, ¿no? O sea, no es el chorro de la masa total, ¿ya? Entonces entra a ese acondicionador spray y sale con una humedad relativa del 90%. Punto seguido. El agua de recirculación que sale de las boquillas del acondicionador está a 65
grados F. Punto seguido. Determinar A. La temperatura de bulbo seco del aire que sale del acondicionador punto y coma aparte B, la temperatura de rocío del aire acondicionado en grados F, ¿no? Punto. Un túnel. A ver, ese diagrama, o en esa carta psicométrica vamos a representar lo que está ocurriendo en este proceso cuando ya está funcionando en forma estacionaria, en forma estable. ¿Ya? Es decir, aquí está entrando un aire que tiene una temperatura de bulbo húmedo. Acuérdese qué es lo que da lugar a la temperatura de bulbo húmedo. Lo que da lugar a la temperatura de bulbo húmedo, ¿ya?, es el proceso de saturación adiabática, que consiste en un flujo de aire que disminuye la tensión superficial del agua. El agua se empieza a evaporar, el vapor que se produce toma energía del agua que queda, y finalmente tenemos que el agua se está enfriando y esa temperatura es la que detecta el bulbo del termómetro. O sea, lo que se enfría es agua, el termómetro detecta esa temperatura. Es decir, en otras palabras, yo tengo aquí los termómetros, ¿verdad? Y tengo acá los termómetros y tengo que esta agua de recirculación está entrando, cuando ya está funcionando en forma estable, ¿ya?, está entrando a 65 grados F, entonces yo puedo concluir que la temperatura de bulbo húmedo en este punto va a ser 65 grados F. Esa es la temperatura del agua que está interviniendo en este proceso.
Si es que estamos recirculando agua. Si no estamos recirculando agua, entonces ya las condiciones cambian, ¿no? Pero estamos recirculando la misma agua. Y entonces cuando diseñamos un sistema como este, entonces tenemos que considerar que estas tuberías tienen que estar debidamente aisladas, las que captan el agua, ¿no? Y la hacen recircular, de tal manera que al comienzo puede haber alguna diferencia de temperaturas, pero después se igualan las temperaturas a la de bulbo húmedo de este aire, ¿ya? Entonces, esta temperatura de aquí se va a condicionar a la que tiene el aire que está entrando, ¿ya? Entonces, como vimos en el caso del problema de calentamiento, cuando decíamos que le añadimos calor a esto, y entonces, ¿qué es lo que observamos? Observamos que esto de aquí, que está como vapor supercalentado, se va supercalentando cada vez más, es decir, su temperatura está variando, pero su cantidad no, y por eso asumimos un proceso, decíamos, con humedad específica constante. O sea, no se altera eso. Ya. En este caso, si yo estoy representando aquí la temperatura de bulbo húmedo, ¿ya? Y tengo que el estado inicial está dado por o sea, por 90 grados F de bulbo seco y 65 de bulbo húmedo, entonces yo puedo asumir que este proceso es con constante. ¿No? Es decir, la temperatura que se produce por el proceso de saturación adiabática en este aire atmosférico, que da lugar a los 65 grados F, ¿ya? Y ese aire está entrando y se encuentra, después de que está funcionando con condiciones estacionarias, que el agua de recirculación está también a 65 grados F, entonces esto debe estar a la salida. O sea, en realidad, no es realmente que la temperatura de bulbo húmedo sea constante, pero la temperatura de bulbo húmedo inicial es igual a la final, eso sí. Porque exactamente lo que está pasando entre un estado y el otro no lo podemos poner, pero asumimos para resolver el problema como que fuera así el proceso. Entonces yo llego al 90%, que ese sí yo sé aquí a la salida. ¿Ya? Entonces en la carta ciclométrica trazo el proceso de esta manera y este es el estado 12. Entonces yo puedo bajar aquí y leer lo que me están pidiendo, la temperatura de bulbo seco, que yo tengo aquí 67.1 grados F. Entonces, primera respuesta. ¿Ya? En la misma carta podemos leer, hacemos una línea aquí, entonces puedo leer aquí la temperatura de rocío o punto de rocío aquí o acá. En cualquiera de esos dos puntos me tiene que hacer la misma lectura. Aquí a la derecha está la columna de punto de rocío. Si yo corto acá a la línea de saturación, ¿no? Acuérdense que el punto de rocío es la temperatura de saturación a la presión parcial del vapor, ¿no? En la mezcla. Eso nos da, esto nos da que acá sería menor que la temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Acuérdense que hay bulbo seco, bulbo húmedo y punto de rocío. En ese orden, bulbo seco, bulbo húmedo, punto de rocío. Entonces,
64. Chequen en su carta para que vean de dónde es que sale eso, ¿no? Ahora, no lo pusimos ahí para determinarlo, pero lo pudiéramos añadir, ¿no? El enfriamiento, fíjese que vimos un enfriamiento y de humidificación, o sea, y secado del aire, o sea, disminución de la cantidad de vapor de H2O, de este omega. En este caso, si observamos el proceso que va de aquí a acá, hay un enfriamiento, ¿no es cierto? El aire va a salir acá con 67.1 grados F, aquí, con esta humedad relativa, ¿ya? Tiene el mismo bulbo húmedo y fíjense, aquí tenemos omega 1, aquí tenemos omega 2 mayor que omega 1. ¿Qué pasó? Cuando este aire que tiene este bulbo húmedo está pasando a través de esta lluvia, produce un proceso de saturación adiabática y que hace cuando el sistema está funcionando en condiciones estacionarias que la temperatura del bulbo seco sea igual a la temperatura de saturación adiabática que se produce cuando pasa el aire a través de esta lluvia. Acuérdense que eso está cayendo en gotas, a lo que pasa el flujo de aire, disminuye la tensión superficial de las gotas y las gotas comienzan a evaporarse. Y entonces lo que queda de líquido baja la temperatura, entonces se produce el equilibrio térmico y se igualan las temperaturas de bulbo húmedo con la desagüe de recirculación. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjese, se está incorporando humedad a ese aire, ¿no? Ese sería el caso en donde queremos hacer un acondicionamiento de un aire en donde la cantidad de vapor de H2O que está contenida en ese aire sea mayor. Es decir, para una cierta aplicación necesitamos, en unos casos, secar el aire, en otros casos necesitamos aumentar la cantidad de H2O, en unos casos consideramos el enfriamiento, ya ese enfriamiento puede ser con secado de aire o evaporativo, como este caso de aquí. Y hay el caso del calentamiento. Acuérdense que en el calentamiento esto no se mueve. Eso no se mueve cuando es calentamiento. El problema del aire con la humedad específica es cuando se lo enfría. ¿Ya? Entonces siempre tiene que pensar que para secar el aire no es como un trapo mojado que hay que calentarlo para que se evapore el agua. No, acá hay que enfriarlo para que el vapor de H2O que está supercalentado se enfríe y se condense. Entonces cuando se condensa se separa de esta mezcla, disminuye esto, entonces la humedad absoluta disminuye. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?